hermanos, vamos a iniciar hoy un capítulo que nos va a llevar, si Dios nos da vida, salud y licencia, nos va a llevar varios domingos, la exposición de estos capítulos. Y es el capítulo que trata sobre la iglesia, de la iglesia. Ahora, este capítulo de la iglesia, en él se ve claramente la diferencia con la confesión de fe de Westminster, nuestra confesión de fe bautista de Londres. Allí nosotros podemos ver la diferencia que tenemos en nuestro entendimiento, pero esta parte de la iglesia es en donde se refleja lo que entendemos de la Escritura acerca de la teología del pacto. Aquí en la iglesia es donde se va a ver reflejado el entendimiento que nosotros tenemos del pacto de gracia, a diferencia de nuestros hermanos presbiterianos reformados. Y eso obviamente va a repercutir en la doctrina de la iglesia, Es por esto que vamos a ver una gran diferencia en nuestra confesión de fe con la confesión de fe de Westminster, que es la confesión de fe que se tiene como base para la confesión de fe de Londres. La razón, como en otras oportunidades se ha enseñado, la razón no es simplemente como algunos chistes presbiterianos hacen, que como que hicimos una copia. El asunto es que teníamos las mismas convicciones y el propósito de ellos no era hacer como una ruptura en lo fundamental que se creía, manteniendo lo que coincidíamos en nuestras convicciones con nuestros hermanos presbiterianos reformados. El asunto no era crear como una separación con ellos, sino mantener una unidad como la tuvieron nuestros hermanos presbiterianos y bautistas puritanos en ese tiempo, pero tomando entonces Westminster, pero afirmando las diferencias que por convicción, por la palabra del Señor tenemos con ellos. Eso se vio en la parte del pacto de Dios, y aquí en la parte de la iglesia sí que se va a reflejar más. De allí entonces la diferencia entre la confesión de fe de Westminster y nuestra confesión de fe por convicción. Si usted va a la confesión de fe de Westminster, ellos tienen 6 párrafos en este capítulo. En nuestra confesión de fe hay 15 párrafos. Y como les digo, esto es por nuestra comprensión que tenemos acerca de la teología del pacto, y que obviamente se refleja en este tema de la doctrina de la iglesia. Ahora, ¿cómo están divididos estos 15 párrafos sobre la iglesia que van a ser expuestos en estos domingos siguientes? Está dividido en 2 partes. Del párrafo 1 al párrafo 4 nos va a hablar de la iglesia universal, y del párrafo 5 al párrafo 15 nos va a hablar de la iglesia local. Así que vamos entonces a empezar a exponer en 2 domingos lo que habla la confesión de fe sobre la iglesia universal. Y ya vamos a entender, si usted no lo tiene claro, a qué se refiere con iglesia universal, para después ya pasar a la iglesia como esa comunidad de la iglesia local que se reúne, que se congrega, un cuerpo de creyentes en una iglesia local. Eso estará explicando del 5 hasta el 15. Así que lo que vamos a empezar a ver en estos 2 domingos es la iglesia universal, del párrafo 1 hasta el 4, aunque hoy vamos a ver los dos primeros párrafos. Entonces, estos 2 primeros párrafos que vamos a ver hoy están estructurados sobre el tema de la iglesia universal, haciendo una distinción que es la iglesia invisible y la iglesia visible. Muy bien, ¿qué vamos a empezar? Vamos a ver con la identidad de la iglesia universal en su aspecto invisible.
¿Cómo así invisible? Muy bien, ya lo vamos entonces a entender. El párrafo dice así: la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Este párrafo entonces enseña tres cosas. Número uno, que existe una iglesia universal o católica. Ya vamos a explicar por qué católica. Algunas personas dicen católica, y ya vamos a explicar por qué católica. También el párrafo nos va a explicar o explica que se compone esa iglesia universal de todos los elegidos, o sea, los verdaderos creyentes. Y va a explicar, y vamos a explicar a través del párrafo en qué sentido es invisible y por qué se dice de ella invisible. Entonces, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Lo primero que voy a explicar es el término católico. Católico no se puede asociar con la mal llamada Iglesia de Roma. No se puede asociar con la mal llamada Iglesia de Roma. ¿De dónde surge el término católico? El término católico surge de la reacción a los grupos heréticos que se habían apartado de la fe apostólica y se distinguían de la fe común, de la cristiandad. Entonces, católico significa universal. No lo relacione con el término. Nosotros consideramos que la mal llamada Iglesia de Roma, que se dice católico romana, el término no aplica para ella esa parte de católico. Realmente quien pudiera reclamar el término de universal es la fe verdadera, la fe cristiana. Entonces, católico es en el sentido de universal, en un sentido doctrinal, en otras palabras, de lo que compone toda la fe cristiana. ¿Cómo así, pastor? Muy bien. Universal, no en el sentido de pequeños grupos que se separaron de la fe dada, de la doctrina dada por los apóstoles. No era como en el caso de los gnósticos, algún pequeño grupo surgido por allá en Roma o en Alejandría que se limitaba a unos pocos lugares. Era la iglesia que existía tanto en Roma como en Alejandría, Antioquía, Cartago y aún allende a los confines del imperio. Así que lo primero que tenemos que decir del término universal tiene que ver con un aspecto de que la iglesia estaba presente en todo lugar del mundo conocido. Era la iglesia que estaba unificada bajo la doctrina de los apóstoles. Y el término universal entonces resultó de que ya empezaron pequeños grupos con doctrinas heréticas en diferentes lugares. Así que el término surge de la iglesia es universal, la que hace presencia en todo este mundo conocido y que se distingue de estos pequeños grupos con doctrinas heréticas que están aislados en ciertos lugares. Así empezó inicialmente, pero después se fue pasando y fue entendiéndose que no era solamente que estuvieran todo el mundo conocido, sino que tenían la unidad de que creían la doctrina apostólica según el todo. Ya pasó de ser universal en el sentido de presencia en todo el mundo conocido, pero también que estaban unificados en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de todos los apóstoles. Y esto porque estos grupos heréticos que solamente estaban en ciertos lugares también empezaron a decir que es que ellos tenían la base de evangelios como que eran propios de ellos, como los gnósticos, por ejemplo, decían poseer el evangelio de Tomás, y otros grupos heréticos decían tener los secretos revelados de Santiago.
Por allá otros hablaban de ciertas doctrinas que consideraban palabra de Dios, pero otras cosas que estaban en la Biblia como que no eran palabra de Dios, como Marción. Así que el término católico no lo asociemos con Roma, asociémoslo como que es una reacción a grupos heréticos aislados en diferentes partes del mundo conocido. En ese sentido empieza a ser universal. Miren, todas las iglesias creemos todo lo que los apóstoles nos han dicho según el todo, y como reacción entonces a estos grupos aislados que además de esto decían tener otras fuentes de creencia como las que ya acabo de mencionar. Este es el origen de católico, que finalmente empieza a tener el sentido de, o ser sinónimo de, la iglesia verdadera. La iglesia que estaba presente en todo el mundo conocido, la iglesia que tenía toda la doctrina apostólica como su fundamento de fe, en contraparte de los grupos aislados que consideraban que tenían ciertos documentos que eran propios y de fe y no conforme al resto de la doctrina apostólica. Así podemos entonces entender el origen del término católico como universal y según el todo de la doctrina, y finalmente termina siendo sinónimo de la iglesia verdadera. Todo esto es lo que nosotros entendemos al día de hoy como iglesia universal. Una iglesia entonces de creyentes en todo el mundo que tienen la base y el fundamento firme de la verdad, la doctrina apostólica. Esa ya es la traducción con el paso del tiempo a lo que nosotros entendemos hoy en día, pero es importante entender de dónde brota el término según el contexto histórico. Así que ya en el sentido de católico o universal como la iglesia verdadera, la iglesia de Roma usurpa ese papel. El concepto romano de iglesia católica es: solo en la organización visible de la iglesia católico romana se puede hallar la sola iglesia verdadera. Así que para ellos la iglesia verdadera es aquella que está reflejada dentro de la organización visible, dentro de la estructura jerárquica que tiene como cabeza el Papa. Ellos empiezan a hablar entonces de que esa es la iglesia que se puede identificar. La iglesia visible, esa es la iglesia que se puede identificar. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Aquella que está representada en la estructura jerárquica como cabeza el Papa. Los reformadores entonces respondieron a ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia universal? ¿Cuál es la verdadera iglesia católica? Ellos afirmaron: solo una iglesia ortodoxa, o sea, correctamente doctrinal, de la doctrina de los apóstoles, eso es lo que significa ortodoxa, una doctrina correcta. Solo una iglesia ortodoxa y obediente a su Señor y cabeza, Jesucristo, merece el apelativo de católico. Ellos tienen como cabeza al Papa. Ellos dicen que la iglesia visible, verdadera, es la jerarquía. Los reformadores dijeron: no, la iglesia verdadera, la iglesia universal, realmente la iglesia católica en el sentido que hemos explicado, es aquella que está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, que cree en ella y que es obediente a su Señor y cabeza. Y la única cabeza de la iglesia es Cristo, no un hombre. Esa es la que merece el apelativo de católico. Muy bien. Después entonces de esta instrucción en cuanto a esta expresión que se da en el párrafo número 1 de la iglesia universal o católica en el sentido de iglesia verdadera, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de una iglesia universal, Lo primero es que la iglesia verdadera, sinónimo de universal, que ese finalmente viene siendo el significado que tenemos al día de hoy de esa iglesia universal, no es una iglesia que tiene como cabeza al Papa. La Biblia enseña que el que tiene como cabeza es Cristo, y es Cristo el que edifica la iglesia.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, por revelación del Padre, afirma: tú eres el Cristo. Afirma del Señor Jesucristo quien realmente Él era. Él. Señor Jesucristo dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, fue revelado por parte de mi Padre. Esa es la roca, esa profesión sobre la que Cristo levanta su iglesia. Pero el énfasis aquí es: ¿quién es el que edifica su iglesia? Cristo es el que edifica su iglesia. En 1 Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, todos aquellos dones que Dios dio para la edificación y fundamentación de la iglesia. Pero ¿quién es el que lo hace? Lo hace Dios. Así que en la primera parte, acerca de una iglesia verdadera, lo que afirmamos es que la cabeza es Cristo. Cristo es la que la edifica, Cristo es el que la dota, Cristo es el que forma su iglesia. La cabeza no es un hombre. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta es una expresión acerca de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces que pone a Cristo, hablando del Padre, lo ha dado como cabeza de todas las cosas creadas, y sobre esto incluye también a la iglesia. Más adelante en el capítulo 5, 23, 24 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Aquí el apóstol Pablo, entonces, dando una instrucción, hace un paralelo entre lo que es Cristo y la iglesia, y la unión de marido y mujer. Pero aquí el énfasis es sobre el papel de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y la relaciona como una relación de marido y mujer. ¿En qué sentido es cabeza? En el sentido de autoridad y dirección, gobierno y dirección. La cabeza de la iglesia no es un hombre. La iglesia no se identifica por la iglesia que se deriva del orden jerárquico que tiene Roma. Su cabeza no es el Papa, él no es el que la gobierna, él no es el que la dirige, él no es el que la forma ni el que genera doctrina. La cabeza es únicamente nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que la Biblia acerca de una iglesia universal enseña que Jesucristo es el Señor de la iglesia, no un hombre, no una organización visible, es el Señor Jesucristo. Enseña la Biblia que esta iglesia universal es invisible, como lo afirma el párrafo que voy a volver a leer, la parte inicial. La iglesia católica universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible. Enseña la Biblia algo así como una iglesia que es invisible. La iglesia verdadera, universal, es invisible. ¿En qué sentido es invisible? Entonces, ante la insistencia de Roma de que la forma de identificar la verdadera iglesia era por medio de una estructura visible, el Papa y una jerarquía, los reformadores expusieron el término invisible para la iglesia verdadera. ¿En qué sentido es invisible? Mateo 7, 22 y 23 dice el Señor Jesucristo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este texto nos sirve para ilustrar que muchos posiblemente den una apariencia externa, muchos incluso profesen al Señor como Señor, incluso se hagan obras que algunos digan: estos son parte de la iglesia,
Pero el Señor Jesucristo le responde a ellos: apartados de mí, hacedores de maldad. Él logra ver, Él como Dios sabe quién es su iglesia. Las muestras externas de estos hombres, aún su profesión de Señor, Señor, no es la base para que Él identificara que estos eran de los suyos. A pesar de que todas estas muestras externas pudiesen mostrarlo, Dios es el que conoce quiénes son los suyos. Así que sí, la Biblia nos enseña que la iglesia verdadera, la iglesia universal, la iglesia católica, en el sentido que ya lo expliqué, es conocida solo por Dios, porque está conformada por los verdaderos creyentes. En ese sentido es invisible para nosotros. Invisible para nosotros. Y aunque ya vamos a pasar al término de iglesia visible, también la iglesia verdadera solo la conoce Dios. En ese sentido, la iglesia es invisible, porque nosotros no podemos ver la condición moral y espiritual, la realidad de si son nacidos de nuevo o no, de si en ellos habita o no el Espíritu Santo. En ese sentido, la iglesia es invisible, porque nosotros realmente no lo sabemos a ciencia cierta, solo Dios. Es invisible porque no podemos ver directamente la obra del Espíritu Santo en una persona. Solo Dios los conoce. Así que, ante el término de Roma, la iglesia verdadera es visible por su estructura. Los reformadores dijeron: no, la iglesia verdadera es invisible porque solo la conoce Dios, porque la iglesia verdadera está compuesta, como lo vamos a ver, de verdaderos creyentes, y eso solamente lo sabe a ciencia cierta nuestro Dios. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y esto lo dice Pablo hablando de falsos hermanos que se habían alejado de la iglesia. Es el Señor el que conoce verdaderamente a los que son suyos. Wayne Grudem, un teólogo contemporáneo, define así iglesia invisible: la iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve. La iglesia como Dios la ve. Esto es muy, muy importante para nosotros, hermanos. ¿En qué sentido? Que muchas personas, por ejemplo, ven a la iglesia y ven a las personas levantando la mano, viniendo un tiempo y después se van. Y su conclusión es que estas personas hacían parte de la iglesia, eran creyentes y después dejaron de ser creyentes. Usted no lo puede afirmar esto porque usted no conocía la condición, usted no conocía la condición real de su corazón. Mire que al partir de ese entendimiento, cuando alguien se va, dice: no, se fue, se apartó del Señor, que es lo que nosotros vemos, y la conclusión errónea es: era salvo y perdió su salvación. Ahí se parte entonces de un error. De allí que este concepto de iglesia invisible es tan importante, porque ¿quién es el que conoce verdaderamente los corazones? Dios. Así que cuando una persona se aparta de Cristo, apostata de la fe y muere en esa condición, la conclusión debe ser correcta. Y la conclusión es: si no perseveró, si no se mantuvo firme, como es la promesa del Señor, nunca fue parte de la iglesia. Pero si yo lo veía aquí y diezmaba y estaba y hasta llegó a predicar, ok, pero el único que conoce la verdadera iglesia, la universal, la católica, en el sentido verdadero de la palabra, es Dios. En ese sentido es invisible, en ese sentido es invisible. Ahora, la otra parte del párrafo sobre la iglesia invisible es que está compuesta por los elegidos. Enseña la Biblia que esta iglesia universal o verdadera se compone de todos los elegidos. Bueno, la iglesia está compuesta por aquellos que están unidos a Cristo. Ya hemos visto textos donde se nos habla de la iglesia como su cuerpo, como su esposa, en sentido de la unión que se tiene con Cristo.
Dicha unión entonces de que son de Cristo se ve en estas metáforas que nos permiten entender esa unión, y utiliza metáforas como cuerpo o como esposa. Efesios 1, 22 al 23 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el sentido del ser cabeza, en el sentido de gobierno y dirección, y su cuerpo de estar unidos a él. Los miembros de la iglesia son el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Y él es su Salvador. Y Efesios 1, 3 al 5 nos da toda la narración de cómo en ese plan de redención Dios elige y predestina a los que son de Cristo y que serán unidos a Él. Así que, y en conclusión, iglesia universal o católica, con todo el desarrollo histórico del término, termina significando iglesia verdadera. La iglesia verdadera, frente a lo que se presentaba en el contexto de los primeros 4 o 5 siglos, en el sentido de los grupos heréticos y que estaban particulados en algunos lugares del mundo conocido. Ok, pero termina siendo el término de iglesia verdadera. Roma usurpa el término diciendo: esa iglesia es visible, se puede identificar porque está unido a una estructura jerárquica que tiene como cabeza al Papa. Los reformadores sobre la Biblia dicen: la única cabeza es Cristo. Y la iglesia verdadera solamente puede ser vista por Dios. ¿Por qué? Porque no se le identifica como al que está pegado a una estructura o a una institución, sino por su condición espiritual. ¿Quién es el único que puede ver la condición espiritual de los corazones? Dios. En ese sentido, y como contraparte a lo que decía la mal llamada iglesia de Roma, entonces se acuña el término iglesia invisible. Y esa iglesia invisible que solo la conoce Dios, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿quiénes son? Los elegidos. Los elegidos de todos los tiempos, aquellos que ya están gloriosos, como un himno que nosotros cantamos, en la presencia del Señor, en su estado espiritual. Los que estamos viviendo aquí y los que serán, sobre aquellos que será aplicada la salvación por el Espíritu Santo y que vendrán hacia futuro. Los verdaderos creyentes. Y esto solamente los identifica nuestro Dios. Ahora, sin embargo, la iglesia también es visible. ¿En qué sentido es visible? ¿En qué sentido es visible? Muy bien, el segundo párrafo nos dice así, que es el que nos habla de la iglesia visible. Todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio, ojo, todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme a Él mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Entonces, el otro término es: ok, pero si la iglesia es verdadera solamente la conoce Dios porque es el que conoce los corazones, esa parte la tenemos clara. ¿Cómo podemos entonces identificar desde nuestra perspectiva a quienes son creyentes? Muy bien, sobre la base de una profesión de fe. ¿Qué significa una profesión de fe? No es lo que se enseña hoy en día de repetir una frase o una palabra que alguien guía. Profesión de fe es que alguien afirme con su boca, afirme que cree el evangelio y lo que el evangelio es, que es Cristo. Que afirme claramente que ha creído y confía plenamente en la persona del Señor Jesucristo, en su obra redentora, que entiende su condición pecaminosa y que solamente confía en Él para salvación, Ahora, esa confesión de fe es lo que uno ve y como identifica a un creyente.
pero debe estar sustentada, porque ese que dice creer no destruya eso que dice a través de creencias, de herejías o a través de una vida impía. Eso es lo que dice cuando dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo. Y mira lo que dice: que no destruyen su propia profesión. O sea, yo soy cristiano, y afirma herejías. Yo soy cristiano, y vive una vida en un patrón licencioso, pecaminoso. Que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales, estamos hablando aquí de doctrina, o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Yo, ¿cómo le voy a decir a una persona: hermano pastor, si yo acabé de aprender en la escuela dominical que la iglesia universal y verdadera solamente la puede ver Dios? Ok, Él es el que sabe quiénes son los suyos, pero nosotros como creyentes identificamos hasta donde se nos pueda y por las escrituras a un hermano por lo que dice, por lo que afirma creer, y que no sea contrario a lo que cree y a cómo vive. Lo expliqué bien, ¿cierto? Muy bien. En ese sentido es visible, porque tal vez usted se va aquí desilusionado: yo pensé que tenía unos hermanos y solo Dios, ¿dónde estarán que no los veo? Solo Dios sabe los corazones. Eso es verdad, esa es la iglesia verdadera. Pero desde nuestra perspectiva, en poder identificarlos, son todos aquellos que afirman su fe en el Señor Jesucristo, y esto está acompañado de una vida que corresponda a ello y de la doctrina apostólica, o sea, de la verdad de las escrituras. Estos pueden ser llamados santos, apartados, elegidos, y son visibles porque nosotros los podemos identificar según estos puntos. Ahora, la iglesia visible incluye entonces a todos los que profesan fe en Cristo y dan evidencia de fe en sus vidas y observan las ordenanzas, creen firmemente en lo que la palabra del Señor establece para su iglesia. Ahora, ¿se puede ver? ¿Realmente el hombre puede verla? Miremos en Hechos 2, 41 y 42, cuando empezamos a ver la obra del Espíritu Santo aplicando la salvación ganada por Cristo en las personas. Mira lo que dice: así que los que recibieron su palabra, o sea, escucharon la predicación, fueron bautizados, o sea, en señal de que creyeron, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Cuando dice se añadieron, es porque se tiene una base de los que son iglesia y se añaden otros más a iglesia, lo cual nos afirma de que nosotros podemos identificar una iglesia. En ese sentido, la iglesia es visible. La iglesia es como los creyentes la ven, sobre la base de la escritura: una profesión de fe en Cristo que va acompañada de una vida correspondiente y de las doctrinas que aparecen en la palabra del Señor. Estos son los santos visibles. Aquí en este texto podemos ver que se les predicó, que ellos creyeron, que fueron bautizados. Se puede ver que es visible en el sentido que se añaden a un grupo de creyentes que ya había, perseveran en la doctrina de los apóstoles y obviamente observan las ordenanzas, el partimiento del pan y la unión los unos con los otros. La verdadera iglesia de Cristo ciertamente tiene un aspecto por igual. Ya hablamos de iglesia invisible, pero también el aspecto de iglesia visible. Iglesia visible, que finalmente son las congregaciones locales. La iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. La iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve, en el sentido de que solamente Él sabe quiénes son verdaderamente los suyos creyentes. Desde nuestra perspectiva, lo que podemos ver, la iglesia visible es la iglesia según las creyentes la ven. Ahora, según los creyentes, no de una manera subjetiva. No, a mí me parece, no, conforme a la palabra. Y conforme a la palabra es que, hasta donde podemos ver,
alguien profese fe en Cristo, al creer en el Señor Jesucristo y en el Evangelio haya bajado a las aguas, se mantenga en la doctrina verdadera y tenga la unión con el cuerpo de Cristo en la iglesia local. Así, en ese sentido, la iglesia entonces es visible. Muy bien. Ahora, Pablo, ¿y eso es bíblico? Sí. Pablo escribe a iglesias visibles. Por ejemplo, escribe sus cartas a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de los tesalonicenses, a Filemón, a la hermana Apia, a Arquipo y a la iglesia que se reúne en su casa. O sea, claramente era una comunidad de creyentes que se reunía en un lugar bajo una profesión de fe, manteniéndose en la doctrina, observando las ordenanzas con unión entre ellos. Ahora, esa es la iglesia. Perfecto. ¿Sabía Pablo que en medio de esa iglesia visible posiblemente hubiese personas que no fueran verdaderos creyentes? Sí, pero sobre la base de su profesión de fe y lo que se lograba ver, hasta un punto Pablo distingue: esta es la iglesia. En ese sentido podemos decir hoy que la iglesia visible es un grupo de personas que se reúnen cada semana para adorar como iglesia local y profesan fe en Cristo. No destruyen su profesión de fe sosteniendo herejías, no destruyen su profesión de fe en una vida inmoral, inconsecuente con lo que dicen creer, y se reúnen para adorar al Señor. En ese sentido es visible. A esas iglesias les escribía Pablo, Ahora, pero Pablo sabía que el único que sabe quién es su verdadera iglesia es ¿quién? Dios, porque es el único que conoce los corazones. Le escribe una iglesia visible, pero sabe finalmente que a certidumbre cuál es la verdadera iglesia solamente lo sabe Dios. La iglesia visible por todo el mundo siempre incluirá a algunos no creyentes. Y las congregaciones individuales por lo general incluirán algunos no creyentes, porque nosotros no podemos ver los corazones como Dios los ve. Solo Dios lo sabe a ciencia cierta. Ok, ¿y sobre qué base entonces nosotros formamos la membresía de la iglesia para poder distinguir a un santo visible, o sea, a un hermano? Sobre lo que podemos ver. Profesa fe en Cristo, lo muestra visiblemente a través del bautismo, vive un patrón de vida coherente a lo que dice creer. Y no estamos hablando de perfeccionismo. Todos pecamos, pero su patrón de vida es de una vida santa. Y no cree herejías. Sobre esa base confirmada hasta donde podemos, se conforma la membresía de la iglesia local. Cuando alguien se expulsa es porque lo que habíamos visto inicialmente después se borró, o abrazando doctrinas heréticas o evidenciando su verdadera condición espiritual en un pecado impenitente, o sea, sin arrepentimiento. Por eso es expulsado. ¿Y por qué lo expulsan de puros malos y exclusivistas? No, porque la iglesia está compuesta de los santos visibles que identificamos por su profesión de fe en Cristo, su bautismo, su ortodoxia y su vida piadosa. Y el que no tiene estas características, ¿cómo va a ser unido al cuerpo de Cristo? No es una cuestión de exclusivismo y yo te doy la entrada al club y te saco del club. No, la cabeza de la iglesia es Cristo. Él establece las cosas para la iglesia. Y por eso quienes administran el gobierno y la autoridad de la escritura, los oficiales de la iglesia, deben estar apegados a lo que Cristo ha dicho y ha dejado en la revelación que el Espíritu Santo ha dado a los apóstoles, la doctrina apostólica
y así deben administrar el gobierno de Cristo a la iglesia. ¿Cómo así? Y había personas que incluso los apóstoles consideraron en algún momento hermanos y después se dieron cuenta que no eran hermanos, hasta los apóstoles. Segunda de Timoteo 2, 17 al 18, hablando de unos hombres, sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto en algún momento fueron considerados santos visibles, parte de la iglesia. Al desviarse de la verdad, enseñando un error doctrinal, una herejía, claramente entonces se distinguen que su profesión de fe no era real. Y más adelante, en el 4:10 dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado, se ha ido a Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas, por amor a este mundo, destruyó su profesión de fe mediante o errores fundamentales, que en este caso son la parte doctrinal de Himeneo y Fileto, o conductas impías, amando el mundo. Por eso, ese consejo fuerte que en algunas oportunidades el pastor Pablo Andrés ha tenido que dar en alguien que no, pero es que yo no sé, pero me siento bajoneado, es que yo no sé si seguir en la iglesia entonces andate para el mundo y bebete, lo que haces perdiendo tu tiempo aquí. Si estás muy bien, un verdadero creyente no podrá hacerlo, deberá superar esa situación, cualquiera que sea, de la condición que sea y el origen que sea. Mantenerse firme en su profesión de fe, en una vida piadosa y aferrado a la verdad de las Escrituras, y lo otro será superado. Y si no, debe apartarse o será apartado. En este caso entonces tenemos ejemplos de que sí, el apóstol Pablo estaba consciente de ello. Incluso advierte esto, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en otros textos vemos que Pablo habla de falsos hermanos. Muy bien, entonces, 2 párrafos hemos visto hoy con 2 temas importantísimos de comprensión, incluso para nuestra vida diaria como cristianos, como parte de una iglesia local. Iglesia invisible, con todo el contexto histórico de dónde se acuña el término y a qué hace contraparte, e iglesia visible, lo cual es también muy importante para nosotros como parte de una iglesia local. Muy bien, amados hermanos, bendiciones del Altísimo.